bueno que usted nos sigue acompañando. Es el momento de la entrevista y en esta entrevista, pues una persona muy especial, el doctor Luis Hernández me acompaña, ginecólogo y obstetra, para hablar de los anticonceptivos y la sexualidad femenina. Doctor, gracias por su tiempo, muy buenos días, bienvenido a nuestro mundo. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, aquí acompañándolos. No, muchísimas gracias. Doctor, ¿hay algún tipo de relación real? Porque hay muchos mitos por ahí en el camino. Algo que tenga que ver en relación al uso del método anticonceptivo con el deseo sexual de la mujer. Bueno, depende mucho del tipo de método anticonceptivo del que se hable, pero si nos basamos exclusivamente en lo que son los métodos hormonales, independientemente de la vía de administración, va a depender mucho del componente hormonal que tenga para mantener un impacto favorable o desfavorable en cuanto al apetito sexual de la mujer que lo utiliza. Qué interesante el darnos cuenta de esto. En su experiencia como profesional, ¿qué es lo que más sucede? ¿La inhibición del deseo? ¿Aumento del deseo? ¿Cómo se mantiene? ¿O se mantiene en términos normales? Yo diría que se mantiene en términos normales, aunque una de las ventajas que tiene la mujer que está planificando, la pareja que está planificando familia con un método hormonal, es que se tiene la tranquilidad de que se está espaciando el embarazo, entonces se disfruta mucho más de la sexualidad. No así aquella mujer que no utiliza ningún método anticonceptivo. Entonces, en términos generales, hay un disfrute mucho más adecuado de la vida sexual en la pareja que está utilizando un método de planificación. Sin embargo, cuando hablamos de anticonceptivos hormonales, específicamente los orales, hay un grupo que deriva de una hormona androgénica y este hace que el apetito sexual de la mujer mejore ostensiblemente utilizando este tipo de métodos anticonceptivos. En términos generales, ¿se presenta siempre ese tipo de comportamiento, doctor, cuando se usa este método? No, el problema de la vida sexual de pareja o de la vida sexual de la mujer, estamos acostumbrados a pensar que es un componente eminentemente hormonal y realmente es un componente mucho más complejo que involucra el entorno sexual, el entorno familiar, el entorno de pareja, incluso el entorno laboral de la mujer, que es tan importante, ¿no? El aspecto psicológico y el aspecto afectivo, en donde por supuesto que el componente hormonal juega un papel muy importante y en donde dependiendo de cuáles son las prioridades de la mujer, el médico debe de escoger el método anticonceptivo ideal para ella, porque lo importante de destacar es que si algún medicamento no debe de ser automedicado, es el método anticonceptivo. Por supuesto. Si alguno no debe de ser un método escogido porque a la comadre, a la prima, a la amiga le fue muy bien, es el método anticonceptivo. De tal manera que no existe un método anticonceptivo ideal para toda una población, sino para una pareja y para una mujer en particular, dependiendo de cuáles son sus necesidades y de cuáles son sus prioridades. La prioridad anticonceptiva de los métodos anticonceptivos se resuelve prácticamente con todos de la misma manera. De tal manera que lo que hace diferente un método anticonceptivo es todos aquellos beneficios no contraceptivos que tienen las píldoras anticonceptivas y uno de ellos es la calidad en la relación sexual. ¿Cómo no? ¿Las mujeres padecen de algún tipo de disfunciones sexuales, doctor? Sí, por supuesto que sí. A lo largo del transcurso de su etapa reproductiva hay una disfunción sexual que está determinada por una disminución en su apetito sexual y por supuesto también, aunque no de la mano, de la calidad del disfrute de la relación sexual. Esto se incrementa al final de la etapa reproductiva cuando la mujer entra en climaterio y menopausia, porque deja de producir sus hormonas estrógenos, progesterona, andrógenos, que es una hormona masculina que todos producimos, hombres y mujeres. Por esa razón es que algunos anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos de actualidad, están encaminados a buscar no solo el componente de estrógenos naturales similares a los que produce el ovario de la mujer, sino también un componente progestágeno derivado de andrógenos para no solo no disminuir el apetito sexual en la mujer, sino incluso mejorarlo e incrementarlo en cuanto a satisfacción sexual se refiere. ¿Los métodos anticonceptivos o algunos métodos anticonceptivos podrían ocasionar algún tipo de problemas colaterales a las mujeres? Bueno, como cualquier medicamento, todos los medicamentos, incluyendo los anticonceptivos, tienen efectos secundarios.
efectos secundarios que generalmente aparecen en los insertos de los mismos. Estos efectos secundarios van a depender, en primer lugar, de la idiosincrasia del paciente, es decir, de la respuesta del paciente a el método anticonceptivo. En segundo lugar, por supuesto, de la cantidad de aporte hormonal que se tenga en ellos. ¿Cómo no? Me voy a interrumpir, doctor. Sí. Perdón, el teléfono está pendiente, así que ya, con mucho gusto vamos a recibir la llamada de la persona que nos llama. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, amiga. Le saluda Alejandra. Solo tengo una duda. Yo tengo una nena de 9 años y una de 7 años. Sí, Alejandra. Tengo el uso de las pastillas anticonceptivas aproximadamente desde hace 6 años. Sí. Nunca me habían dado problema, pero últimamente he padecido de mucha infección urinaria y me imagino yo, no sé si sea porque ya mucho tiempo de estarlo usando y tampoco tengo ganas de estar con mi esposo hablando sexualmente, ¿verdad? Entonces no sé si me podría recomendar algo y si tenga que ver con las pastillas y qué método podría cambiar, ¿verdad? Muy bien, Alejandra, muchas gracias, muy puntual. Bueno, básicamente 3 cosas importantes. La primera es que no hay ninguna relación entre el tracto urinario con el uso o no de píldoras anticonceptivas. No De tiene tal nada que ver, manera los de 6 que años tampoco. no, tampoco. Perfecto. De tal manera que habría que buscar junto a la consejería del urólogo cuál es la causa de la infección urinaria a repetición. Pero en cuanto al apetito sexual se refiere, pues es importante que ella consulte a su ginecólogo porque más allá de estarlo utilizando durante 6 años, 10 años, 15 años, hoy los anticonceptivos de la actualidad se pueden utilizar todo el tiempo que la mujer quiera, en el entendido de que en el momento que quiera buscar un embarazo, con solo suspenderlos debería de retornar su fertilidad. ¿Cómo no? Entonces lo importante de destacar es que cualquier efecto secundario o cualquier efecto indeseable de los anticonceptivos no va a estar determinado por el tiempo de su uso, sino por la respuesta inmediata del mismo. Si después de 6, 7 años su líbido está disminuyendo utilizando el mismo anticonceptivo, muy probablemente no sea el anticonceptivo, sino factores paralelos, factores en el entorno propio de la pareja que estén siendo los responsables, en cuyo caso su ginecólogo debería de tomar cartas en el asunto para saber cuáles son esos componentes no medicamentosos, no hormonales que son los responsables de eso. Y si en el último de los casos fuera el anticonceptivo, pues buscar un anticonceptivo adecuado que tenga un derivado androgénico que le mejore su sexualidad. Muchas gracias, doctor Hernández, siempre por su disponibilidad, por su tiempo y por venir a darnos pues una cátedra magistral sobre el trabajo con los anticonceptivos y ese trabajo en pareja. Les deseo lo mejor del mundo. Muchas Igual para gracias. usted, Y muchas seguimos gracias. con la puerta abierta para que nos volvamos a sentar y podamos darle y presentar un tema de interés para la gente. No, de estoy a Guatemala. sus órdenes. Doctor, gracias. Encantado. Éxitos para usted. Feliz Vamos día. con más del programa, no le cambien, enseguida regresamos.